sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muy contento de estar con ustedes otra vez en sus hogares. Como no podemos reunirnos en el templo, entonces tenemos que acudir a este medio que es muy beneficioso para todos nosotros, para la edificación. Como las semanas pasadas hemos hablado acerca sobre escatología, especialmente sobre el rapto de la iglesia. Primero respondimos a la pregunta, ¿quiénes serán arrebatados? Después también respondimos a la pregunta, el misterio que hay sobre la resurrección y sobre el rapto. Y hoy día vamos a responder esta pregunta, ¿cuándo vamos a ser arrebatados? ¿Cuándo vamos a ser arrebatados? Como sabemos, hermanos, Dios nos habla con claridad en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 y el versículo 2, que el Señor va a venir como ladrón en la noche, no va a avisar. Esto quiere decir que no hay señales para el rapto. El rapto va a ser inminente. Por eso el Señor quiere que estemos siempre en la expectativa de que puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser en esta noche, no sabemos, pero estemos constantemente, ¿no?, vigilando, sabiendo de que el Señor viene pronto. Muy bien, ¿cuándo será el arrebatamiento? Hay por lo menos 4 posiciones de algunos doctores, algunos teólogos muy sobresalientes, como por ejemplo Alice Schaffer. Tenemos también teólogos como Calvino, también tenemos teólogos como Francisco La Cueva, el mismo Dwight Pentecost, Walvoord, entre otros, ¿verdad? Entonces hay muchos pensadores así. Y también algunos aportes míos que estoy diciendo, hermanos, acá, pero acudiendo a la Biblia, a la palabra del Señor. Entonces vamos a desarrollar, en cuanto a la tribulación, podemos darnos cuenta que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, porque hay más evidencia ahí. Sin embargo, es bueno decir acerca sobre 4 posiciones que hay. La primera posición, que es que el arrebatamiento de la iglesia del Señor va a ser en forma parcial. Otros dicen que el arrebatamiento del Señor va a ser después de la tribulación. Otros dicen que va a ser durante la tribulación. Y la cuarta posición es que va a ser antes de la tribulación. Entonces este tema lo vamos a desarrollar en 2 partes. Uno, las posiciones que hay de los teólogos, y segunda es la evidencia de la cuarta posición que hemos mencionado, que va a ser antes de la tribulación, lo cual tiene una evidencia contundente y una evidencia muy fuerte que va a ser así.
antes de la tribulación. Entonces, la primera que dice que va a ser el arrebatamiento del Señor a la iglesia, va a ser en forma parcial. O sea, no podemos apoyar esta posición, porque se basa en que van a ser arrebatados los que están velando y orando. Porque no es así, hermano. No dice que ellos dicen que vamos a ser merecedores de ser arrebatados si los que están velando y orando, pero no es así, no es bíblico eso, hermano, porque nadie va a ser arrebatado por merecimiento. Nosotros no merecemos ir al cielo, hermanos, porque somos pecadores y somos personas que si vamos a ir al cielo no es por merecimiento, porque somos dignos de algo, sino porque el Señor le plugió, Él quiso darnos esa gracia, y la salvación es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que porque por gracia sois salvos. Gracia, es un regalo de la salvación, no es porque estemos velando, porque estemos orando, no. Si dicen que estemos velando, hermanos, es porque debemos estar siempre, constantemente, a la expectativa y orando, no solamente por nosotros, hermanos, dando las gracias a Dios, sino también por nuestros familiares, especialmente, para que se salven y pertenezcan al cuerpo de Cristo, y por todos los que conocemos, hermanos, que todavía no son parte del cuerpo de Cristo. Estemos velando y orando a la expectativa, y también orar por nuestros familiares. Entonces esta posición no la podemos sostener. La segunda posición es que va a ser del arrebatamiento después de la tribulación. Y tampoco podemos sostener esto porque la iglesia no va a pasar la tribulación. ¿Por qué? Porque en la tribulación va a haber los juicios de Dios. Y la semana 70 que habla Daniel en capítulo 9 del Antiguo Testamento de Daniel, del 24 al 27, nos dice claramente de que va a haber un programa que se va a desarrollar por Dios para Israel. Entonces, hermanos, desconocen el programa de Dios para Israel y para la iglesia. Por eso que no podemos aceptar que el arrebatamiento será después de la tribulación. El otro dice que es a la mitad de la tribulación, es en la tercera posición. Tampoco podemos aceptar que es a la mitad de la tribulación, porque al fin y al cabo, porque ellos se basan en que los 3 primeros años va a ser una tribulación simple, y los 3 últimos años van a ser una tribulación más intensa. Y es cierto, a medida que pasa el tiempo, entonces las trompetas, las copas que se van a derramar, todo eso va a ser los juicios más intensos. Es verdad, eso es cierto, que los juicios van a ser más intensos, pero al fin y al cabo, los primeros 3 años y medio, que se llama tribulación, también es tribulación. Y Jesucristo llevó toda clase de tribulaciones sobre sí mismo para poder liberar a la iglesia. Así que no vamos a poder aceptar esta posición. La que sí estamos aceptando, esta posición que es pretribulacionista, es que la iglesia del Señor va a ser arrebatada antes que haya haya tribulación. Cualquier tribulación que exista, entonces la iglesia no lo va a pasar. Y para eso hemos buscado 7 evidencias bíblicas, hermanos, para sostener que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. ¿Cuándo será arrebatada la iglesia? Esa pregunta ¿será arrebatada la iglesia? Sin previo aviso, hermano, pero sí antes que pase la tribulación. La primera evidencia contundente justamente está en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿Qué nos dice en Daniel capítulo 24 hasta el 27? Nos habla acerca sobre el programa de Dios que se va a desarrollar en Israel. Daniel estuvo orando al Señor para que le revelara acerca sobre su pueblo Israel. Y Dios mandó al ángel Gabriel para que le revele acerca sobre los acontecimientos finales. Y Dios le habló acerca sobre 70 semanas. En la semana 69 va a ser muerto el Mesías, y luego en la última semana, la semana 70,
es justamente cuando se va a desarrollar la tribulación y la gran tribulación en Israel. Esto quiere decir que Israel va a pasar la tribulación y la gran tribulación juntamente con los moradores de la tierra, pero no habla acerca de que la iglesia va a pasar la tribulación, sino con los moradores de la tierra, lo cual es una evidencia contundente que el programa de Dios ya se está desarrollando, entonces ya se ha desarrollado y la iglesia ya se encuentra en el cielo, y que comienza recién el programa de Dios con Israel. Dios no ha terminado con Israel, va a seguir en su amor por su pueblo, pero va a pasar la tribulación. Pero antes de eso, la iglesia tiene que ser arrebatada. Para que se pueda cumplir el programa de Dios en Israel, tiene que la iglesia primero ser arrebatada. Esta es una gran evidencia que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. La otra evidencia que yo encuentro, amados hermanos, es en Efesios, en el capítulo 5, versículo 23. Y él nos habla, el capítulo 5, versículo 23. En esta porción bíblica nos habla acerca sobre la unidad del cuerpo de Cristo. O sea que así como el matrimonio tiene una cabeza que es el esposo y el cuerpo, representando el cuerpo a la mujer, también Jesucristo es la cabeza y el cuerpo viene a ser la iglesia del Señor. Entonces hay una unidad. Donde está la cabeza, tiene que estar el cuerpo. Entonces, no puede estar en los juicios de la tribulación y la gran tribulación, ¿no? No puede estar la cabeza y la iglesia juntos ahí. Y además, esto no es bíblico, porque Jesucristo llevó todos los juicios. Si la cabeza estuviera con el cuerpo en la tribulación, quiere decir que otra vez Jesucristo pasaría el juicio de Dios, y no, eso es inaprobable, hermano, es imposible. Ya la iglesia está en el cielo. Eso indica poderosamente una evidencia de que por la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Ahora, tenemos otra evidencia, una tercera evidencia, está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, del versículo 7 al 8. En Apocalipsis 13 al 8, de 13, 7 al 8, por favor, ustedes vean en sus Biblias y van a encontrar allí una indicación acerca sobre un gobierno que va a ser el anticristo. En estos 7 años el anticristo va a gobernar, y por supuesto la iglesia no se va a someter a ningún gobierno, porque no estará en la tribulación. Si estuviera en la tribulación, la iglesia tendría que someterse a Satanás, y eso es imposible. La iglesia se somete solamente a Jesucristo. ¿Eso qué indica? Que la iglesia ya ha sido arrebatada y que ya está en el cielo, porque aquí se va a precipitar entonces el gobierno. Ahora ya se está hablando del nuevo gobierno, ¿verdad? Ese es el nuevo gobierno, porque estamos ya, se puede decir, en los últimos tiempos, los finales de los finales, queridos hermanos. Pronto será el rapto. Por eso que muchos predicadores ahora están meditando y predicando sobre el arrebatamiento, porque esta es una realidad. El Señor viene por su iglesia, pero la iglesia no va a estar en el tiempo de la tribulación ni la gran tribulación. Entonces Jesucristo y la iglesia no estarán sujetos a la bestia en el gobierno de la bestia. Y ahora, otra evidencia, una cuarta evidencia que la iglesia no pasará la tribulación, está en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, del 3 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 12. ¿Qué nos habla en ese capítulo? Cuando usted lea esta porción bíblica, del 3 al 12 de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, habla sobre que hay un impedimento en el misterio de la iniquidad. Y ese impedimento hacia que no se desborde la maldad en la actualidad, lo que estamos viendo no es nada lo que va a haber en estos 7 años
de la tribulación y la gran tribulación. Entonces hay algo que está deteniendo, como una represa de la maldad, la está reteniendo, a pesar de, fíjese, qué maldad, cuánta maldad hay ahora, asesinatos, sicariatos, violaciones, asesinatos, cuántas clases, latrocinios, cuántas clases de maldad hay en este mundo. Se ha precipitado la maldad como los tiempos de Noé, pero no es nada comparación de la tribulación de los 7 últimos años. Entonces hay un misterio de iniquidad que está presente, pero que no se desborda todavía, porque es el Espíritu Santo a través de la iglesia que está sosteniendo para que no se desborde. Pero para que ese misterio de iniquidad se desborde y está en todo su desarrollo, la iglesia tiene que ser arrebatada primeramente. Y esto indica de que la iglesia no pasará la tribulación. Entonces vemos aquí cuatro evidencias muy fuertes que la iglesia no pasará la tribulación. Vamos a desarrollar la quinta evidencia. La quinta evidencia está en Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Y aquí podemos leer que el Señor nos habla que tiene una iglesia sin mancha. En Judas, versículo 24, nos dice que somos presentados ante Jesucristo por el Padre a su novia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 7 al 9, encontramos de que el Padre presenta a su novia. Así como cuando mi hija Leida, yo tengo una sola hija, se casó con el pastor Carlos Guerrero, entonces el ministro preguntó, ¿quién presenta a la novia? Entonces yo le dije, yo, el padre, Freddy Alberto Segura Naya, presento a mi hija. Y entonces Carlos Guerrero, el pastor Carlos Guerrero, se casó con mi hija. Así también en el cielo, el Padre Celestial va a presentar a la novia. Y va a presentar a la novia, que es la iglesia, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, santificada completamente. Y se la va a dar a Jesucristo como un regalo. Es la novia que va a pasar a ser la esposa. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, del versículo 7 al 9. Entonces, si la iglesia tiene que ser presentada al Padre antes que venga Jesucristo, esto quiere decir que la iglesia ya ha sido arrebatada. Por lo tanto, la iglesia no va a pasar la tribulación. Una evidencia contundente, hermanos, que la iglesia va a ser presentada a Jesucristo como su novia para que pase a ser su esposa. Ahora, una sexta evidencia también muy contundente es acerca sobre la identidad de los ancianos que hay en el cielo. Vemos ahí que son 24 ancianos, pero tienen unas características estos ancianos. Muchos teólogos y doctores y estudiosos de la Biblia dicen que son ángeles. Algunos dicen que son profetas del Antiguo Testamento, otros dicen que no son profetas, sino la mitad de seres muy importantes que dieron su vida por el Señor y que van a estar ahí con los 24 ancianos. Pero no es así, queridos hermanos. Por las características de estos ancianos, estos 24 ancianos, no pueden ser de ninguna manera ángeles ni otro personaje. ¿Por qué? Por las características. En primer lugar, estos ancianos tienen ropas blancas. Y estas ropas blancas indican juicio. O sea, han pasado el juicio, han sido santificados, están limpios, están puros, están santificados. Entonces, esas ropas blancas representan que han pasado un juicio a través de Jesucristo mismo. Después dice que tienen coronas. Ningún ángel tiene coronas. Usted puede leer toda la Biblia y no va a encontrar que un ángel tenga alguna corona. No van a tener corona, ningún ángel. Solamente el pueblo de Dios, los hijos de Dios pueden tener corona. Ahora, miren ustedes, también dicen que tienen tronos. Ningún ángel se le presenta con tronos, solamente a los redimidos. Y es lo que dice que estos ángeles, estos ancianos cantaban, dice, ¿no? Cantaban una canción. La canción que está en el libro también de Apocalipsis, el capítulo
5, del 9 al 10, cuando dicen así: con tu sangre nos has redimido. Solamente pueden ser nada más la iglesia que ha sido redimida. Con tu sangre nos has redimido para Dios. Y cantaban, dice, estos 24 ancianos. Estos 24 ancianos son la iglesia. Están representados por 24 ancianos conforme indica la Biblia acerca de la representación, ¿no? Cómo va a ser con 24 ancianos. Entonces es la iglesia. Y si la iglesia está representada en el capítulo 4 y 5 del libro Apocalipsis, esto quiere decir que ya la iglesia no está en la tribulación ni en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ha sido arrebatada antes de la tribulación. Y por último, una séptima evidencia que habla en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, que dice que en la tribulación la gente va a adorar al mismo Satanás. Dice, adorará al dragón y a la bestia. Entonces la iglesia jamás va a someterse, así como no se somete a un gobierno, a una cabeza que va a ser anticristo, no se va a someter jamás, porque la iglesia tiene una cabeza que es Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, y no va a adorar a nadie más que a Jesucristo, el Señor de señores, Rey de reyes. Gloria a Dios. Entonces hemos presentado 7 evidencias que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, 7 evidencias bíblicas. La primera que he mencionado es la semana 70, que es el programa que va a desarrollar Dios a través de Israel. Y segunda señal, hermano, evidencia, es que la unidad del cuerpo de Cristo impide que la iglesia esté en la tribulación. La tercera evidencia que hemos hablado hoy es que Jesucristo y la iglesia no estarán sujetos al gobierno de la bestia, jamás. La cuarta evidencia que hemos dicho en esta mañana es que hay un impedimento, que es la iglesia, que es el Espíritu Santo a través de la iglesia, que impide que la maldad se desborde. Una vez que esta maldad se desborde, es que la iglesia ya se encuentra en el cielo. Ahora, otra evidencia, en Efesios 5:25, dijimos que la iglesia debe ser presentada al Padre, para que de esa manera pase de ser la novia a la esposa de Cristo. Y esto tiene que estar en el cielo, esto va a ser en el cielo. Las bodas del Cordero va a ser en el cielo. De manera que la iglesia no va a estar en la tribulación, porque ha sido arrebatada antes de la tribulación. Una sexta evidencia es lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, que la identidad de los ancianos manifiestan que es la representación de la iglesia. Y tiene que ser, entonces, manifestada del capítulo 4, el versículo del capítulo 5 del libro de Apocalipsis, habla sobre los ancianos, que indica que es la iglesia. Estos 24 ancianos representan a la iglesia. Y una séptima evidencia nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 4, dice que toda la gente, todos los moradores de la tierra van a adorar al anticristo. Entonces, la iglesia, si estuviera en la tribulación, también tendría que adorar al anticristo, y eso es antibíblico, hermanos, porque la iglesia solamente adora a Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Amados hermanos, hemos hablado de esta pregunta: ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Y hemos dicho que será, porque hay evidencia más contundente de las 4 posiciones, que será antes de la tribulación. La iglesia será arrebatada. Dios les bendiga a todos, hermanos. Quisiera tener una oración por todas las personas que nos están escuchando y que todavía no pertenecen al cuerpo de Cristo. Amigos, escuchen bien. Esto está dirigido para todos nuestros amigos y familiares que todavía no han recibido a Jesucristo. La palabra del Señor nos habla con mucha claridad que hay una manera para ir al cielo. No es por obras, no es por esfuerzos, no es por religión, no es por lo que nosotros creamos, hermanos, ni tampoco por merecimiento de lo que nosotros hagamos.
Es por gracia, es un regalo de Dios. Si usted quiere ir al cielo, lo único que tiene que hacer es recibir esa gracia, recibirla del Señor. ¿Cuál es la gracia? De que nosotros realmente, como somos pecadores, todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces estamos impedidos de entrar a la presencia del Señor, porque allá es todo el santo. Entonces, ¿cómo nos podemos santificar? Solamente a través de Jesucristo. Nosotros merecemos la muerte, es decir, la muerte significa la separación con Dios para siempre y eternamente. Pero Dios nos ama tanto, de tal manera nos amó el Señor, que dio a su único Hijo, a su unigénito, para que a través de Él nosotros podamos ir al cielo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Queridos amigos que me escuchan, por favor, usted ha nacido aquí en la tierra para que usted pueda decidir dónde quiere estar en la eternidad. ¿Quiere estar con Dios en el cielo o quiere estar usted separado de Dios en el infierno? Usted tiene que escoger. Si usted escoge el camino de la verdad y la vida, escoge a Jesucristo, quiere decir que usted va a ser limpio de sus pecados. Usted habrá cometido pecados, grandes pecados, inmensos, pero el amor de Dios es más grande que su pecado. Venga Jesucristo, recíbalo en su corazón. Me gusta esta palabra cuando dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora hay dos clases de personas, hermanos. Unos que son solamente criaturas de Dios y otros que son hijos de Dios. Entonces, si usted recibe a Cristo, Dios le perdona todos sus pecados. Pídele perdón por sus pecados. Él le perdona, Dios le perdona. Él es bueno, misericordioso. Todavía hay tiempo. Puede usted todos sus pecados, toda esa acta que está contra usted, porque van a ser juzgados de todas maneras. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Por favor, usted reciba a Jesucristo y sus pecados serán perdonados. Dice la Biblia: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesús murió en la cruz para que usted entonces no muera eternamente. Él le dio la vida eterna. Si usted lo recibe, tendrá vida eterna. ¿Sabe cómo se hace? Usted tiene que decirlo de corazón, Señor Jesucristo, perdóname mi pecado. Vamos a hacer una oración con usted, por favor. Si usted quiere verdaderamente ir al cielo, reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Dígale así, incline su rostro juntamente conmigo y dígale así: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Y en este día, yo a ti te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Dame tu vida. Por favor, Padre Dios, inscríbeme gratuitamente en el libro de la vida. Te entrego mi vida. Te recibo a ti, Señor. Gracias. Creo en ti, Señor. Amén y amén. Si usted le ha dicho esto al Señor Jesucristo, créame que su nombre está escrito en el libro de la vida. El día que se muera, el Señor lo va a llevar al cielo. Y si viene el rapto ahora, en estos momentos, esta noche, usted se va al cielo porque usted ha creído en Jesucristo, le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. ¿Cómo usted sabe que verdaderamente se ha entregado a Cristo? Por lo siguiente: primero, si usted verdaderamente se ha entregado al Señor Jesucristo, usted lea la palabra de Dios. Va a tener hambre y sed para conocer más de Dios. Lea su Biblia. En segundo lugar, converse con Dios. No haga rezos como mantras, repeticiones. No, Dios quiere que le diga con todo su corazón, con sus palabras, que le hable. Háblele, porque ahora Dios es su amigo. Si usted verdaderamente ha hecho esta oración de corazón, no de palabras solamente ni en lengua, entonces usted es un hijo de Dios. Converse con Dios, converse. Dios es su amigo, Dios es su Padre, converse con Él. Y pues cuando ya pase todo este asunto de la pandemia, reúnase con gente que también ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Dios le bendiga grandemente. Muchas bendiciones, queridos amigos. Amén.